Pues ya estamos aquí en nuestra sección desde el campus con Mónica González, como le decíamos, para tratar un tema distinto al que ha sido el tema de la semana. Ya no hablaremos de libertad de expresión, pero sí hablaremos del Día Internacional de la Mujer, de las mujeres, de sus derechos. Mónica, ¿por qué es importante este 8 de marzo frente a otros, digamos, en los que se va conmemorando de manera anual un aniversario del Día Internacional de la Mujer? Pues mira, es importante este 8 de marzo porque justo se cumplen 20 años de la Declaración y Plataforma de Beijing, que constituye pues un hito en la historia de los derechos de las mujeres, porque lo que marcó precisamente la Plataforma de Beijing fue una hoja de ruta para hacer válidos los derechos de las mujeres en el mundo. Y este año la ONU, en especial ONU Mujeres, está invitando a hacer una reflexión sobre cuáles han sido los avances que hemos tenido desde hace 20 años hasta ahora, pero sobre todo cuáles son los retos que tenemos de cara al futuro, porque si bien es cierto, y así se reconoce, ha habido importantes avances en materia, por ejemplo, de representación política, cierto, en materia de acceso. Pues ahora vamos a tener en México paridad de género en las candidaturas. Hay que ver cómo colocan a las candidatas mujeres los distintos partidos, pero 50 y 50. Claro, y esto es algo muy importante aterrizado a México, porque lo que hemos visto precisamente es que las cuotas de género es lo único que funciona para conseguir la igualdad, ¿no? Y aquí, o sea, tomo este ejemplo que tú pones. Si nosotros vemos de los tres poderes, la composición, claro, el único que se acerca a alguna representación es el poder legislativo, ¿no? En el Senado hay poco más de 30% de mujeres, en la Cámara de Diputados poco más de 40%, y ahora precisamente con las nuevas reglas previsiblemente puede aumentar el umbral, pero tiene razón, en la Suprema Corte hay dos mujeres, 2 ministras de 11. Sí, y bueno, estamos en el contexto de elección y de un nuevo ministro. Candidatos de puros hombres. Puros varones, ¿no? Tenemos, y en el gabinete presidencial tenemos solamente 3 mujeres, en el gabinete ampliado, desarrollo social, salud y turismo. Y un dato adicional, ni una gobernadora ahora en México, que es claro, ahora en este momento. Quién sabe qué pasará este año, pero al día de hoy también puros gobernadores varones. Y eso es lo que nos da la pauta precisamente en algo que es muy claro y que retomando esto de la plataforma de Beijing, si no hay acciones afirmativas, leyes concretas que favorezcan la equidad, esta no se va a dar de manera natural. Y entonces esto nos ayuda un poco a superar todos estos debates, que si es injusto, que si es discriminatorio. No hay otra vía, porque de manera natural el proceso tardaría muchísimos años, y por eso es necesario tener este enfoque. Por lo que hace al tema, digamos, de representación política, pero ¿en qué otros casilleros es relevante, digamos, mirar la agenda del futuro de las mujeres en el mundo? Hay muchos. La plataforma de Beijing precisamente señala 12 rubros muy importantes. Por ejemplo, pobreza, que tiene que ver, desde luego, con que la pobreza tiene rostro de mujer, ¿no? Con que las más afectadas son la pobreza. Otro tema muy importante es el acceso al empleo. Sigue habiendo una gran disparidad en el acceso al empleo, los sueldos, pero además las mujeres siempre tienen peores sueldos y peores trabajos mucho más precarios que los hombres. En el tema de salud reproductiva también, todavía tenemos una carencia importante de acceso a la salud de las mujeres. Tenemos muertes por nacimiento que en pleno siglo XXI no tendríamos por qué estar dando, y desde luego la disparidad en los puestos de representación política, ¿no? Esto, pues, en conjunto con una agenda también más que se vincula también con las niñas, que se vincula también con algunas amenazas regresivas de vulneración de los derechos de las mujeres, de todas las libertades, ¿no? De los derechos políticos, en particular en algunos países, digamos, pues Eso te iba a preguntar, Mónica. Supongo que esta es una agenda que se mueve a distintas velocidades en el mundo. Habrán países en los cuales se hayan encarado de mejor manera los desafíos, los retos y los compromisos, y otros en los que los rezagos sean más sentidos. ¿Podemos hacer eso, un mapa del mundo sobre la calidad de vida y de los reconocimientos y garantía de los derechos de las mujeres?
Desde luego, o sea, podemos hacer diferencias y esto es precisamente lo que se menciona también ONU-Mujeres, que pese a que ha habido algunos avances, estos han sido muy lentos y desiguales. Okay. No es para nada lo mismo la situación de las mujeres en el mundo occidental, digamos, que lo que es en muchos países. O sea, ahí sí habría un corte, digamos, claro, hay un corte claro, y no necesariamente además, y esto es interesante, tiene que ver, podríamos pensar que Europa está mucho mejor que América. Mucho tiene que ver precisamente con las políticas y las acciones afirmativas, en concreto en el tema de representación política. O sea, eso, por lo que estoy viendo en tu discurso, cambia mucho las cosas. Cambia muchísimo las cosas, porque en ningún país del mundo, y lo podemos ver, muchos de los países europeos, Estados Unidos, jamás ha tenido una presidenta mujer. Y en cambio en América Latina tenemos antecedentes importantes. Y tenemos ahora presidentas y presidentas de Brasil, de Argentina, en Costa Rica. Reelectas, además. Reelectas y además con mucha legitimidad. En Chile, desde luego. También volvió. Entonces es interesante ver el contraste también, precisamente porque generalmente se asocia América Latina con un poco más de retraso. No podemos hacer una generalización, pero suele cambiar la situación de las mujeres si cambia su lugar en la representación política, es decir, mientras ocupan más espacios de responsabilidad institucional, ¿suelen adoptarse políticas públicas más favorables a los derechos de las mujeres? Esto no necesariamente es así, ¿no? Y esto es algo que se discute también. Lo que pasa es que hay un falso, debate en relación con no justificar las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas tienen sentido por el mismo acceso de las mujeres al poder, independientemente de los intereses que representan. Desde luego, lo deseable sería precisamente que las mujeres representaran la agenda de género, ¿no? Esto no necesariamente se da así, aunque podemos decir que en muchos casos sí se ha debido a la representación política de las mujeres el hecho de colocar una agenda de género, ¿no? Una pregunta para concluir así muy abierta, pero pues muy importante estando en donde estamos. En México, ¿cómo ves el ambiente frente al tema? Es decir, ¿hay un compromiso por parte de los actores políticos? Ahora estamos en año electoral, tendremos elecciones en unos meses, en las plataformas. ¿Hay un compromiso con esta agenda o no lo hay? Pues una cosa es el compromiso, digamos, el discurso, y otra cosa es en la realidad. Porque algo que es muy importante en temas de género es que no se ha entendido, y en particular pues por parte de los hombres, ¿no?, que representarían el otro 50%, que el tema de género es de los dos. Es de los dos, pero que además implica ceder espacios de poder. Y entonces hay un fenómeno muy curioso que se da en todos los ámbitos. Hay un discurso muy a favor de los derechos de las mujeres, pero cuando se trata de ceder poder, entonces ahí, ¿no?, pues hay ya otro tipo de prácticas, que eso es lo que es necesario avanzar. Y desde luego lo que tú dices, el tema de género es un tema de hombres y de mujeres, no es solamente las mujeres. No es un tema de sexo, sino de roles culturales y sociales. Pues Mónica, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Ya te extrañábamos aquí en tu sección desde el campus de Observatorio. Espero verte de nuevo muy pronto por acá.